La UNED y esta emisora presentan Vivir con Valor. Vivir con Valor. Orientamos nuestra vida según nuestros valores. Comparamos nuestras creencias con las de los demás. Creemos que nosotros sí tenemos valores. Pero, ¿y los demás cuáles valores tienen? La honestidad, la sinceridad, trabajo fuerte, la disciplina. Vivir con Valor. Le invitamos a quedarse con nosotros para conocer sobre valores y así vivir con valor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Katia Grau. Bienvenidos y bienvenidas a Vivir con Valor. Hemos estado dedicando varios programas, estamos en este contexto de pandemia y se han presentado diferentes situaciones. Cada uno hemos estado viviendo nuestras diferentes realidades, cada uno diferente, ¿verdad? A su manera. Pero si bien la pandemia ha afectado en aspectos económicos, sobre todo de salud, que preocupa mucho la salud física, ¿verdad? No querer infectarse con el virus. También hemos estado atendiendo a través del programa con diferentes entrevistas acerca de la salud mental, que es igual de importante. Y conforme más se extiende, ¿verdad? Son más meses en que estamos viviendo con estas nuevas medidas, pues como que la salud mental ya ha cobrado, gracias a la difusión que se ha dado, ¿verdad? Ha tenido un poco más de importancia. Hemos estado hablando con el Colegio de Profesionales en Psicología y como he mencionado, hay ya varios programas que hemos dedicado a diferentes temas de la salud mental. Hoy precisamente hemos invitado al psicólogo Dagoberto Solano Marín para hablar acerca del suicidio, formas de prevención, cómo atender, cómo prestar ayuda y sobre todo la importancia, las repercusiones que puede tener el suicidio en la salud, como un tema de salud pública. Así que le damos la bienvenida a Dagoberto Solano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos igual, en videollamada, que últimamente ha sido la nueva modalidad también en estas entrevistas que estamos haciendo aquí en Vivir con Valor. Dagoberto, tal vez comenzar con el suicidio. Ustedes en el Lema hicieron ya varias campañas antes, ¿verdad? Con una campaña que se llamaba Aquí estoy. Y hay una línea a la que se puede llamar la 911 y ahora para la pandemia se activó la 1322. El suicidio es una historia que se puede evitar. Este es el lema, ¿no? Así es, así es. Y retomando sus palabras, Katia, creo que es importante tomar en cuenta que tenemos que ver la salud como algo integral, no solamente como la parte física, como usted lo mencionaba, porque la salud tiene tres áreas fundamentales, ¿verdad? La parte física, la parte psicológica y la parte social, ¿verdad? Entonces, tenemos que vernos como seres integrales que para estar sanos, esas tres áreas tienen que estar sanas también, ¿verdad? Y efectivamente, el suicidio es un tema que nos interesa muchísimo, es un tema muy importante, porque fíjese usted que se calcula que cerca de entre 800,000 y 1,000,000 de personas al año pierde la vida por suicidios alrededor del mundo, ¿verdad? Eso tomando en cuenta solamente los países que reportan, no son todos los países que reportan suicidios, ¿verdad? Y en Costa Rica se reportan casi que un suicidio al día. Entonces es mucha la gente que pierde su vida por suicidio y lo vemos como un problema de salud pública. Es por eso que desde el Colegio de Profesionales en Psicología hemos estado trabajando en diferentes campañas. Y sí, existió la campaña Aquí estoy, ¿verdad? Y lo importante es abrir canales de comunicación, abrir espacios en el que la gente pueda buscar apoyo en momentos de crisis para poder prevenir conductas suicidas, ¿verdad? Bueno, y ahora en el contexto de pandemia hay como varios que serían detonantes tal vez o factores que agudizan estas crisis que usted menciona. Claro. Claro, hay muchas cosas porque tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una crisis no solamente sanitaria, no solamente vemos en riesgo nuestra salud física, sino que también hay muchas personas sufriendo mucho estrés por la situación económica del país y por su propia situación económica. Hay mucho desempleo, hay empresas que no están pudiendo trabajar, hay negocios, ¿verdad? Pequeña y mediana empresa que no están pudiendo abrir, y eso genera también una crisis económica que está generando estrés en muchísimas personas. Entonces hay mucha gente que se está sintiendo desesperada, que se está sintiendo sin opciones, ¿verdad? Y eso los puede hacer entrar en una crisis emocional. Y si a eso le sumamos también
la distancia física con las personas que queremos. No hablemos de distancia social, distanciamiento social, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Tenemos que mantener el contacto con las personas utilizando los medios que estamos, por ejemplo, usando usted y yo en este momento, ¿verdad? Pero la distancia física sí es importantísima porque nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres que necesitamos el contacto. Nuestra cultura costarricense es una cultura de apapacho, de cariño, de hacer pelota, como decimos popularmente, de celebrar, y llevamos ya casi 6 meses sin poderlo hacer libremente. Y eso también ha hecho que mucha gente se sienta aislada, porque incluso hay personas que viven solas, que no tienen la oportunidad de conversar con alguien en casa, que a lo mejor no tienen la oportunidad de sentirse apapachado por alguien en casa. Entonces, ese aislamiento también está afectando emocionalmente a mucha gente. Entonces, son muchas cosas que han venido sucediendo en muy poco tiempo para las cuales no estábamos preparados, ¿verdad? Como sociedad ni como individuos. Y eso está afectando, por supuesto, la salud mental de mucha gente. Estás escuchando Vivir con Valor. Bien, y bueno, doctor, cuando se habla, bueno, de suicidio, también me gustaría retomar como algunos mitos o estereotipos, y creo que uno de estos es como la soledad, el aislamiento, pero aún así que las personas están en familia, acompañadas, pues se aíslan, digamos, hasta fuera de contextos de pandemia, ¿verdad? Como que se aíslan, no sé, se vuelven más ensimismadas, y no sé si esto es un estereotipo también o cómo asociar esto, ¿verdad? Con el contexto pandemia de este distanciamiento y estas medidas de quedarse en casa, ¿verdad? Si están más bien, por eso contribuyen tanto en posibles aumentos o el riesgo de suicidio. Claro, el aislamiento se convierte en un factor de riesgo, ¿verdad? Una persona que tiene pobres redes de apoyo, ¿verdad? Pobres relaciones sociales, es una persona en riesgo, con factores de riesgo, ¿verdad? Porque es muy importante que las personas se sientan dueñas de algún espacio social, ¿verdad? Que las personas se sientan parte de un grupo. Es por eso tan importante que las personas, lo trabajamos mucho, por ejemplo, con los chicos, con los adolescentes, que formen parte de algún equipo de deportivo, de algún grupo cultural, de algún grupo académico, para que forme parte y se cohesione con sus pares, ¿verdad? Cuando no encontramos esa cohesión con otras personas, cuando encontramos un chico que no forma parte de ningún grupo, que no tiene amigos, ¿verdad? Eso se convierte en un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, no es el único, ¿verdad? Hay muchos factores de riesgo, pero por supuesto que el distanciamiento social, ¿verdad? Y la no pertenencia a grupos es uno de los más importantes, sobre todo en la adolescencia, que la vida social, ¿verdad? Cobra un sentido tan importante, ¿verdad? Vivir con valor. Hay que tener valor para dejar de pensar solo en uno mismo. Y además, bueno, con estas restricciones también el apoyo de grupos comunitarios o de grupos religiosos, ¿verdad? Que también pues no se ha podido pues asistir a los cultos, ¿verdad? Cada uno pues según su credo y religión. Esto también, y es muy importante, como usted dice, ¿verdad? Conversar, sentir que pertenecemos, que estamos por algo todos pensando lo mismo, ¿verdad? Esto también de no poder reunirse, ¿verdad? Hasta las actividades que se organizaban tal vez alrededor de estas serían actividades religiosas también, eso tampoco está contribuyendo nada. Claro, porque fíjese usted que la fe es un factor protector. Dígase la denominación que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea la creencia de las personas, pero la fe una fe bien llevada, ¿verdad? Sana, ¿verdad? Puede convertirse en un factor protector, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que las personas que se arraigan a una fe saludablemente, ¿verdad? Tienen muchísimo mayor capacidad para afrontar las dificultades, incluso las enfermedades físicas, ¿verdad? Y por supuesto que eso también contribuye para prevenir pensamientos suicidas o comportamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, en momentos en los que muchas personas no pueden, por lo menos reunirse, porque sí pueden profesarlo desde su propio hogar o desde su propia experiencia personal, pero que no pueden hacerlo de forma grupal, ¿verdad? Mucha gente lo está resintiendo. Usted ve como muchas personas dicen
que eso es lo que les hace falta, ¿verdad? Ir a su congregación, ir a su iglesia, ¿verdad? Reunirse, aunque mucha gente lo está haciendo por medios virtuales, desgraciadamente todavía no todo el mundo tiene la misma facilidad, ¿verdad? Para usar estos medios. Por ejemplo, los adultos mayores que tienen tal vez les cuesta un poquito más familiarizarse con la tecnología, ¿verdad? Son los que se están viendo un poco más limitados con esto, ¿verdad? Vivir con valor. Descarga y compartí los podcasts desde SoundCloud. Búscanos Vivir con Valor UNED en SoundCloud. ¿Cuántas veces te has lavado las manos hoy? Recordá que es una de las medidas sanitarias que no van a cambiar. Con el lavado de manos no solo prevenís el contagio con el COVID-19, también evitas gripes, neumonías y hasta diarreas. En casa o fuera de ella, cuidémonos todos. Un mensaje de la UNED. Vivir con valor. Hoy estamos conversando con el psicólogo Dagoberto Solano. Él es experto en psicología clínica y además, pues tiene una maestría en psicología de la salud. Y también hay una comisión, lo invitamos hoy al programa porque hay una comisión del Colegio de Profesionales en Psicología en este tema del suicidio que hoy estamos pues abordando para un poco prestar atención también a algunas señales. Dagoberto, en esto también del suicidio, ¿verdad? Que se piensa, o para erradicar estereotipos, que hay gente que es propensa o que tiene una predisposición X, o si ahora con la crisis de la pandemia, de repente personas que jamás uno pensaba que podría tener ideas suicidas, ahora las tengan. Sí, bueno, ahí podemos mencionar entonces un poquitito también acerca del tema de los mitos, ¿verdad? Estas creencias falsas que existen con respecto al tema del suicidio. Y uno es que solo las personas con enfermedad mental se suicidan, lo cual no es cierto, ¿verdad? Cualquier persona, aunque no tenga un antecedente, una enfermedad mental, ante una situación crítica en la que cree que todas sus estrategias o que todas sus capacidades se han desbordado y no le puede hacer frente a lo que está viviendo, podría verse en una situación de riesgo de comportamiento suicida. Entonces, no solamente las personas con enfermedad mental corren ese riesgo. Hay otros mitos también, por ejemplo, la gente dice que las personas que hablan de suicidio no lo van a hacer, que lo hacen para llamar la atención. Entonces a veces obviamos algunas manifestaciones y pensamos, no, es que fulanito lo que le gusta llamar la atención. Y a veces esa manifestación es un pedido de auxilio, ¿verdad? Es un grito desesperado buscando ayuda, ¿verdad? Entonces también es muy importante prestarle atención. Algunos mitos también son, por ejemplo, que las personas no anuncian cuando están pensando en suicidarse, que lo hacen de una forma impulsiva. Y vieras que hemos encontrado que muchísima gente planea conductas suicidas por muchísimo tiempo, ¿verdad? Por meses e incluso años. Y generalmente hay expresiones que hacen anunciándolo para pedir, como le digo, ayuda. Porque algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que detrás de un suicidio, la gente realmente lo que quiere no es morir. Cuando le preguntamos a una persona que ha cometido un intento suicida si quería morir, la respuesta es no. Lo que quieren es dejar de sufrir, ¿verdad? Entonces es un intento por liberarme del sufrimiento tan intenso que estoy viviendo. El objetivo no es terminar con la vida, es terminar con el sufrimiento. Entonces, siempre hay formas en que esas personas buscan esa ayuda para poderse liberar de ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces, así existen muchos mitos, ¿verdad? Existen muchos mitos que nosotros tenemos poco a poco que ir derribando para ir observando algunas manifestaciones que nos llaman la atención y que podríamos decir, ojo, en esta situación hay algún riesgo. Aquí hay una manifestación que podría llamarnos la atención y tenemos que abordarla para prevenir un potencial suicidio, ¿verdad? ¿Qué manifestaciones podríamos encontrar nosotros en una persona que podríamos pensar que está en riesgo? Bueno, ya usted mencionó uno, que es una persona que se aísla, por ejemplo, una persona que ya que antes disfrutaba reunirse con los amigos, aunque fuera por Zoom, los viernes en la noche para conversar, y ya no quiere hacerlo, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, o que por el contrario ha empezado a frecuentar personas que hace mucho tiempo no veía, con las que hace mucho tiempo no hablaba, como una forma de irse despidiendo de personas significativas.
o una persona que empieza a desprenderse de cosas importantes para ella, qué sé yo, que tenía una colección de lo que fuera, una colección de monedas, por ejemplo, que la guardaba con mucho recelo y que de pronto se la regala a alguien, que también es una forma como de desprenderse de cosas significativas e ir delegando cosas. O las personas que de un pronto a otro empiezan a arreglar papeles sin ninguna razón aparente, cuentas, testamento, este tipo de cosas, ¿verdad? Las personas que hablan sobre el suicidio o sobre la muerte, aunque sea de forma chistosa, hacer chistes o comentarios sobre la muerte, podría ser una forma en que esa persona empieza a decir lo que está pensando, ¿verdad? O las personas que hacen comentarios como, por ejemplo, bueno, todos van a estar mejor cuando ya yo no esté, o de por sí ya yo no voy a estar pronto, o de por sí si yo me muero, todo esto se va a terminar. Son anuncios que las personas van haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante ponerle atención a esas manifestaciones, porque desgraciadamente, después de un suicidio, la gente se lamenta diciendo, si yo hubiera sabido, si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo, y mucha gente dice, es que nunca dijo nada, nunca dio una señal, y vieras que sí, por lo general hay muchas señales muy sutiles que las personas no vemos, ¿verdad? Ya sea por desconocimiento o por temor de afrontar el tema, ¿verdad? Entonces, hay muchas señales de estas que es importante que nosotros observemos. Y ahora, en el contexto de pandemia, el suicidio entonces me decís que no es impulsivo, hay un planeamiento, pero de repente ahora están pasando tantas cosas muy pesadas, ¿verdad? De mucho estrés, perder el trabajo, no tener las entradas económicas, no poder atender a la familia, ¿verdad? Satisfacer las necesidades básicas, tener que hacer cambios tan drásticos como tal vez hasta dejar la casa, cambiarse de lugar, ¿verdad? Medidas ya, ¿verdad? Conforme va avanzando esta pandemia y vamos en crisis económicas, cómo esto va pesando, si esto llega a ser una decisión impulsiva, entonces, o no, el suicidio siempre se va a pensar y a pensar. A ver, hay algunas personas que tienen características especiales, ¿verdad? Que los hace más propensos a la impulsividad. Entonces, no podemos pensar que nunca es impulsivo. Sí puede ser en algunos momentos y en algunos contextos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener presente también es que en muchas oportunidades las personas lo vienen pensando, ¿verdad? Lo vienen manejando como una opción ya por días, por semanas, por meses, incluso por años, como le digo. Entonces, puede ser que en algunos momentos algunas personas, por sus características personales, ¿verdad? Por sus particularidades, puedan ser más propensos a hacer algo como esto de una forma impulsiva. Entonces, es ahí donde encontramos también algunos factores de riesgo personales que tienen que ver con la personalidad individual, ¿verdad? Vivir con valor. Hay que tener valor para tener empatía. Hoy hablamos con Dagoberto Solano, él es psicólogo clínico y estamos retomando el tema del suicidio. Hemos ya planteado pues algunos factores de riesgo. En el contexto de la pandemia y del COVID-19, también yo he escuchado muchas veces como los comentarios, prefiero morirme antes de que me dé el virus. No sé si esto también se puede extrapolar, ¿verdad? A que hay gente que ha pensado que prefiere suicidarse o que prefiere, no sé, prefiere morir antes de o estar viviendo en estas condiciones ¿verdad? De pandemia y los protocolos sanitarios y las medidas y el aislamiento, evitar hasta todo este sufrimiento, como usted de verdad decía, que lo que se busca es evitar el sufrimiento o ni siquiera llegar a padecer el virus, ¿verdad? O la opción de enfermarse. ¿Esto también pasa? Sí, porque muchas veces hay personas que lo que tienen es mucho temor, ¿verdad? Al sufrimiento, ¿verdad? Que es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, cuando las personas reciben un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, por ejemplo, ¿verdad? Que vemos que algunas personas al recibir un diagnóstico de estos piensan en la posibilidad de quitarse la vida, piensan en la posibilidad de suicidarse. ¿Por qué? Porque hay un temor profundo al sufrimiento, hay un temor profundo a no poderle hacer frente al dolor, ¿verdad? Entonces, esto hace que algunas personas piensen que es una mejor opción terminar con eso de una forma súbita que exponerse a un dolor o un sufrimiento prolongado, ¿verdad?
Máxime que en los primeros meses de pandemia la información que recibíamos era una información muy fatalista, era donde se compartían muchos videos, mucha información, donde se hablaba del sufrimiento, del dolor, del terror que esto significaba, ¿verdad? Y esto ha generado en muchas personas un temor que sobrepasa su capacidad para poderlo manejar, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo en este proceso muchas personas que ya de por sí padecían de algún tipo de trastorno, por ejemplo, como ansioso, como un trastorno depresivo, etcétera, se han visto exacerbadas esas manifestaciones sintomáticas, ¿verdad? En esos cuadros, y personas que nunca lo habían sentido también han empezado a sentir mucha ansiedad, mucho temor, ¿verdad? Mucha tristeza, sobre todo desesperanza, ¿verdad? La desesperanza es una de las cosas que más nos va a determinar el riesgo suicida, cuando la persona siente que ya no tiene ninguna opción, cuando la persona siente que ya no puede hacer nada al respecto, cuando la persona siente que ya se quedó sin estrategias, que se quedó sin opciones. Nosotros le llamamos a esto visión túnel, que es cuando la persona, como cuando usted entra por el túnel Surquí y usted no ve nada a su alrededor y simplemente ve la lucecita al fondo, ¿verdad? Que es un puntito que usted ve allá al fondo, ¿verdad? La visión túnel es cuando nosotros simplemente nos centramos en ese puntito, pero ese puntito es el problema y no vemos nada alrededor. No vemos otras estrategias, no vemos otras opciones, no vemos otras salidas y nos centramos únicamente en el problema. Cuando nos centramos únicamente en el problema y sentimos que no hay opciones, es ahí cuando corremos más riesgo, porque sentimos que se acabó todo. Entonces es muy importante poder generar alternativas para la gente, poder generar espacios en que la gente pueda hablar de lo que le está pasando, puede hablar de cómo se está sintiendo. Y desde un punto de vista profesional, poderle ayudar a la gente a buscar esas alternativas, a buscar esas puertas de salida para poder disipar esa desesperanza, esa visión túnel y encontrar otras formas de hacerle frente a lo que está pasando, que es eso lo que queremos hacer desde este tipo de espacios, como el de la línea que tenemos en el Colegio de Psicólogos o la línea 911 o los diferentes medios que se han estado ofreciendo para que las personas sepan que ahí hay alguien esperando su llamada, que hay alguien esperando escucharle y apoyarle, que si bien es cierto, no necesariamente tenemos la solución inmediata para su situación, el apoyo va a estar ahí, la orientación, la guía, se le puede brindar y quizás acompañados las personas puedan tener una visión un poco más objetiva, más amplia, que les ayude a hacerle frente a la situación. Recuerdo la línea que es la 1322 o también, como mencionó el doctor, la 911, que ahí también brindan pues esta guía y apoyo. Sí, desde el Colegio de Profesionales de Psicología se está también atendiendo desde el número telefónico 2272-3774, que es una línea exclusiva del Colegio de Profesionales de Psicología, donde las personas pueden llamar en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y va a haber un profesional en psicología capacitado para atender las consultas de las personas que desean llamar ahí. E incluso muchas de estas personas que llaman son derivadas posteriormente a una atención psicológica por varias sesiones hasta poder estabilizar. Ok, 2272-3774. La repito. Y también tal vez quitar este estereotipo de que atención psicológica no es que me estoy volviendo loco, no es que, ¿verdad? A veces hay como estos mitos también alrededor de que yo puedo, yo lo asumo y, ¿verdad? Yo puedo sola. Y a veces no tiene nada malo pues pedir esta ayuda y en estos contextos de pandemia cae muy bien una voz amiga. Claro, ¿verdad? y eso que usted está mencionando es muy importante y sobre todo le pasa a los hombres. Hay un asunto de género ahí de por medio. Fíjese usted que los hombres nos suicidamos 4 veces más que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres hacen mucho más intentos, ¿verdad? Pero los hombres hacen menos intentos, pero con mayor éxito de suicidio, ¿verdad? Entonces, hay un tema de género ahí de por medio, hay un tema de nuestra masculinidad, de nuestra forma de vivir la masculinidad, de vivir nuestra virilidad, que nos hace más propensos y con un mayor riesgo a esto, ¿verdad? Y es por esto que usted menciona, porque los hombres somos criados para decir yo puedo con esto, los hombres tenemos que poder manejar esto solos, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho aceptar nuestras vulnerabilidades, es mal visto, ¿verdad? Porque
es considerado como una poco hombría, ¿verdad? No poder hacerlo por mí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía al inicio, la salud tenemos que verla de una forma integral y la salud mental es fundamental. Sin salud mental no hay salud, ¿verdad? Así de sencillo, sin salud mental no hay salud. Entonces, ir al psicólogo es tan importante como ir al odontólogo, como ir al médico, como ir al ginecólogo, como ir a cualquier otro especialista, porque es una forma de trabajar en la prevención, ¿verdad?, de alguna complicación en nuestra salud emocional. Estás escuchando Vivir con Valor. Hay que tener valor para conocer. Y doctor, ahora hablando de poblaciones tal vez de mayor riesgo en el tema del suicidio, usted había mencionado, bueno, un grupo grande son los adolescentes. Ahora nos aclara, bueno, en términos de género, pues la atención a los hombres. Digamos, a la población LGTBI, ¿verdad? Por años de discriminación y, ¿verdad? Y malos tratos. Hoy día, en el contexto de pandemia, los profesionales de la salud, los trabajadores que están, los que llaman que están en primera línea, parece ser que es otra población de riesgo en el tema del suicidio. Sí, incluso existen algunas investigaciones que hablan ya fuera de pandemia, incluso previas al tema de pandemia, existen algunos estudios que hablan de cómo los profesionales en salud son una población de riesgo para cometer suicidio, ¿verdad? Y tiene mucho que ver también con el desgaste emocional, con el desgaste físico por las largas jornadas de trabajo, por la impotencia que muchas veces se puede experimentar ante este tipo de trabajo, la frustración, ¿verdad? Entonces, si lo logramos ver desde diferentes lugares, bueno, la población, los trabajadores en salud son una población de riesgo y es muy importante saberlo para también poderle dar los espacios necesarios de autocuidado, porque a veces los profesionales en salud estamos formados para cuidar a los demás, estamos formados para ser cuidadores y para darnos a los demás, pero muchas veces olvidamos que también es necesario cuidarnos a nosotros mismos. Usted hablaba de los adolescentes, sí, el suicidio es la segunda causa de muerte dentro de las personas que están entre los 15 y los 24 años. No es la población que más se suicida, pero sí dentro de esta población es la segunda causa de muerte. Eso es muy importante, ¿verdad? La población que más se suicida es la población adulta y los hombres en particular. Pero también tenemos otras poblaciones como los adultos mayores. Lo cierto es, Katia, que no hay nadie que esté libre de esto. No hay clase social, no hay género, no hay nada ¿verdad?, que diga esta población no. Todas las poblaciones hasta cierto punto tienen riesgo, ¿verdad? Y lo importante es poder reconocer cuáles son esos factores de riesgo, poder reconocer cuáles son esas manifestaciones para buscar ayuda a tiempo. Vivir con valor. Hay que tener valor para ponerse en los zapatos del otro. Para cerrar hoy, que conversábamos con Dagoberto Solano, psicólogo clínico, acerca del tema del suicidio. Entonces, algunas recomendaciones y en esta época de pandemia. Ok, es muy importante que las personas traten de estar conectadas con la gente que quieren. Traten de tener contacto, de conversar, de reunirse aunque sea por medios digitales, de hablar de cómo se están sintiendo. Creo que es importante que la gente sepa que sentirse mal en este momento, sentirse ansioso, sentirse preocupado, sentirse estresado, es completa y absolutamente esperable. Estamos viviendo situaciones que nadie se esperaba y para las cuales no estamos preparados. Cualquier respuesta emocional a esto es esperable. Entonces, es importante hablar de esto, poder conversarlo con alguien de confianza y recibir el apoyo de los demás. Y es muy importante también que cuando sientan que lo que les está pasando se les sale de las manos, puedan buscar ayuda profesional de una forma oportuna. Eso va a ser fundamental para poder prevenir cualquier situación de riesgo. Muchísimas gracias a Dagoberto Solano Marín por estas recomendaciones y un tema tan importante como el del suicidio, que en este contexto de pandemia pues se agudizan estos factores de riesgo y como bien lo explica él, pues todos estamos aquí expuestos a situaciones de ansiedad y estrés crónico, ¿verdad? Que nos pueden llegar a pensar inclusive a ideas suicidas. Entonces aquí hay unas recomendaciones de prevención y de atención. Gracias por escucharnos hoy. Recuerdo el teléfono 2272-3774.
2272-3774, la línea del Colegio de Profesionales en Psicología, por si acaso usted también busca un poco de apoyo y una guía. Muchísimas gracias, Dagoberto, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y se despide Katia Grau. Acabas de escuchar Vivir con Valor. Por tu identidad y nuestra sociedad, para que todos podamos convivir con valor. Técnico en grabación, Gerardo López Mora. Guión y dirección, Katia Grau Ibarra. Esta es una producción de la UNED para esta emisora. Con la colaboración de la campaña Ciudadanía es por radialistas apasionadas y apasionados.net.